Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos al programa Diálogo con la Universidad de Occidente, Extensión San Pedro Zacatepeques. Es un gusto estar de nuevo llegando a sus hogares a través de la señal de Canal 22 y ahora también de nuestro canal en YouTube. Bienvenidos. Hace mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de poder conversar con ustedes y tener a nuestros invitados, pero de verdad es motivo de mucha alegría después de tanto tiempo poder hacer estos programas de nuevo, informarles y abordar temas que son sumamente importantes para todos nosotros. En esta noche tenemos a dos invitados muy especiales. Muchas gracias de antemano por haber aceptado la invitación y entonces voy a presentar a nuestros invitados que hoy son invitados de lujo. Quiero presentarles primero a la licenciada Mélida Areli Alvarado Portocarrero. Ella es psicóloga clínica y consejera social con una especialidad en logoterapia. Vamos a pedirle que después, por favor, licenciada, nos explique un poco acerca de esa especialidad. También es docente universitaria, acá con nosotros en la universidad desde hace ya varios años. Y pues ella también tiene una clínica de atención psicológica familiar. Si ustedes están interesados y desean contactar con ella para una cita y recibir asesoría o atención, según lo consideren necesario, pueden comunicarse por mensaje al WhatsApp al número 41 31 56 81. Repito, comunicación a través de WhatsApp con la licenciada Mélida, psicóloga clínica, 41 31 56 81. Bienvenida, licenciada Mélida. ¿Quieres saludar a nuestros televidentes? Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar el día de hoy compartiendo con todos los que estamos acá, ¿verdad? Con compañeros de trabajo, con el licenciado Luis Pedro y con ustedes también. Un abrazo, un saludo y pues aquí estamos con toda la disposición de poder conversar el día de hoy. Exactamente, esa es la idea, licenciada, que podamos tener una conversación amena, pero sobre todo informativa y con información de calidad para nuestros televidentes. También quiero dar una bienvenida al licenciado Werner Francisco Echeverría Ochoa. Él es licenciado en Tecnología y Administración de la Mercadotecnia, además docente universitario, también nos apoya acá en la universidad desde hace algún tiempo ya, pero además de eso, él es consultor empresarial en Indecap Región Occidente. Licenciado Francisco, es un gusto tenerte en el programa, bienvenido y pues te dejamos el tiempo para un saludo. Muchas gracias, Luis Pedro, muchas gracias, compañera, gracias por compartir este momento especial. Yo creo que va a ser un tiempo bien aprovechado por parte de los televidentes. Creo que vamos a generar conocimiento, que es lo más importante, y poder motivar a las personas, ¿verdad?, de que sigan sus estudios universitarios, que creo que es bien importante. Así es de que estamos listos, prestos y dispuestos para poder conversar. Muchísimas gracias, licenciado Francisco. Y pues entonces nos sentimos, lo repito una vez más, muy contentos, muy complacidos de tener esta oportunidad nuevamente. Y hoy vamos a desarrollar un tema, una conversación muy importante, muy interesante, porque vamos a hablar de los desafíos que en la actualidad estamos enfrentando en la educación universitaria. Vamos a presentar como mínimo dos aristas al respecto, pero vamos a hacerlo justamente al volver de este pequeño corte. Universidad de Occidente, San Pedro Zacatepeques. Teléfono 7760-5609. WhatsApp 4768-6396. Página web www.udosp.net. Inscripciones abiertas. Estamos de regreso en el programa Conversando con la Universidad de Occidente. Y nuevamente agradecemos porque disfrutamos de la sintonía y porque podemos llegar a sus hogares a través de la señal de Canal 22 y ahora también a través de nuestro canal en YouTube. Los invitamos a que todos los jueves a las 7 de la noche nos sintonicen y nos permitan llegar a sus hogares. Nos comprometemos a desarrollar temas interesantes y a tener invitados de lujo, como los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche. Bueno, estamos dando inicio y el tema que queremos desarrollar tiene que ver con los desafíos que nosotros como educadores enfrentamos en el nivel universitario.
desafíos que han existido desde hace mucho tiempo, que existen en la actualidad y que lamentablemente van a continuar existiendo. En el mejor de los casos, algunos van evolucionando para bien, pero la constancia que hay en los cambios va a implicar que se van unos desafíos, pero vienen otros. Exactamente. Y las cosas van siendo de esta manera. Lo que nos corresponde a nosotros es ir buscando una manera de hacerles frente. Entonces, antes de este corte, yo mencionaba que íbamos a dividir nuestra conversación en dos grandes momentos, utilizando como un parteaguas la pandemia, precisamente la pandemia. ¿Y por qué como un parteaguas? Porque nos guste o no, la pandemia ha venido a trastocar muy a fondo nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de pensar y de actuar. Entonces, nuestra conducta, ¿verdad? Entonces, me parece que sí es un elemento que nos puede permitir diferenciar el antes y el después. Entonces, antes de la pandemia, nosotros como educadores a nivel universitario, pues ya resentíamos algunos desafíos muy grandes. Los que vamos a mencionar acá son solo algunos de ellos, son solo una muestra, pero desafíos hay, y han habido muchísimos. Entonces, voy a mencionar algunos de estos desafíos, he seleccionado 3, y pues les voy a pedir que los podamos comentar y que ustedes nos den sus puntos de vista. Especialmente usted como psicóloga y en tu caso, licenciado Francisco, con tu enfoque como especialista en tecnología, pero también en marketing. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver el marketing? ¿Qué tiene que ver eso? Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Y hoy vamos a aprender, ¿verdad? Yo voy a aprender precisamente de esos desafíos en marketing. Es que esa es la idea, que generemos conocimiento, que aprendamos y que aprenda la gente que nos está viendo. Así es. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues entonces tengo acá uno de los desafíos que nosotros resentíamos antes de la pandemia es precisamente que la formación académica con la que recibíamos a los estudiantes de primer ingreso era una formación mayoritariamente deficiente. Por supuesto. No podemos generalizar, especialmente cuando los estudiantes que vienen a la universidad vienen de muy diferentes ámbitos, contextos y establecimientos. Pero sí podemos encontrar un común denominador y lo encontramos en una deficiencia en cuanto a la calidad en la preparación en las áreas científicas, matemática, física, química, biología, que aquí en la universidad, en las carreras, se vuelve algo sumamente importante, pero también en lenguaje, en escritura, en lectura, en toda esta parte que nos sirve cuando debemos redactar documentos formales, el área cognitiva, análisis, la comprensión, el análisis, claro. Así es, el criterio, el pensamiento, desarrollar el pensamiento crítico también, ¿verdad? Que es muy importante también, de tal manera que eso permita áreas importantes como las que usted mencionaba, el poder tener la habilidad de redactar, de sintetizar, de hacer síntesis, y poder llegar a conclusiones también, a hipótesis también, por que supuesto, es importante en esta. Y yo creo que a veces se toma el concepto de que se malforma al estudiante en párvulos y que lo componga el de primaria. ¿Verdad? El de primaria, desafortunadamente, hay mucha deficiencia educativa, eso creo que no es un secreto, yo creo que no es algo que estemos descubriendo ahorita, y que lo componga el de nivel medio, ¿verdad? Y llega con deficiencia y hay que lo componga el de la universidad. Y yo creo que ahí es donde nosotros desafortunadamente encontramos muchos problemas cuando hablamos de educación superior. Estudiantes que a veces no tienen la capacidad de establecer análisis propios, ¿verdad? Ustedes, y que de una u otra manera nos conlleva a un problema serio, muy serio, que yo creo que nosotros en la universidad tenemos que corregir, tenemos que componer y hacer que los estudiantes puedan desarrollar esas habilidades y destrezas. Necesitamos gente que esté preparada en diferentes áreas, necesitamos gente que esté lista, presta y dispuesta para poder actuar en diferentes escenarios. Pero realmente la educación que nosotros recibimos desde el nivel preprimario, yo creo que es deficiente y nos cuesta mucho poder corregir ese tipo de situaciones. Así es. Esto implica el que se puedan trabajar, ¿verdad? Áreas importantes como que se trabajan, de hecho, para
la solución de problemas, para poder aprender nuevos hábitos, por ejemplo, como la autodisciplina, ¿sí? El tomar conciencia que es una etapa diferente, ¿sí? Con desafíos, ¿sí? Que representan el poder tener un espacio, un tiempo, tomar un espacio y un tiempo adecuado para lectura, por ejemplo, algo que nos encontramos como un desafío también, el que no existe el hábito, por ejemplo, de la lectura, Ajá. de poder tener esa disciplina, de tener el compromiso también, de entregar tareas, por ejemplo, también, ¿verdad? A tiempo, o el poder desarrollar también ya estrategias que si bien es cierto, permiten o facilitan el proceso, pero que implican también habilidades como el desarrollo de la comprensión, del análisis, como por ejemplo un ensayo académico. Yo me he encontrado con este desafío, por ejemplo, al momento de requerir un ensayo académico, pues con el primer desafío que nos encontramos, según el tiempo que llevamos ya trabajando en el área ya de la docencia, no traemos todavía el concepto, no sabemos cómo se trabaja un ensayo académico, por ejemplo. Quizá nos vamos más por la parte de copiar y pegar información. Exacto. ¿Sí? Que es lo más común. Que es lo más común. No, y ¿sabe qué afecta? O ¿saben qué afecta? La comprensión lectora. Que hay gente que lee, pero no comprende lo que lee. O sea, no llegan a entender realmente lo que están leyendo. Y eso creo que nos causa a nosotros como docentes universitarios problemas serios con los estudiantes. Y que pueden ser corregidos. Licenciada, pues se pueden corregir. Sí. Y que yo creo que la educación es fundamental. O sea, si queremos un país desarrollado, si queremos un país diferente, un país distinto, no podemos dejar todo esto en manos de las personas que nos dirigen. También nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? Y el hecho de no poder entender lo que leemos, que no poder comprender lo que leemos, causa un cierto problema a nivel universitario. Por supuesto que sí, es una situación bien compleja. Y yo creo que podríamos abordar este desafío, el desafío de la calidad académica con la que llegan los estudiantes a la universidad durante más de un programa de televisión, durante muchos programas. No, por supuesto. Intentando encontrar los orígenes, las raíces, los responsables, etcétera. Pero a lo mejor el mensaje que nosotros deseamos transmitir a nuestros televidentes, al público en general, es que ellos puedan tener un panorama, especialmente los padres de los jóvenes que llegan a la universidad y los jóvenes mismos, de lo que implica para un docente estar en el primer ciclo de cualquier carrera, recibir al grupo y hasta cierto punto llegar a la conclusión de que tiene que readecuar los contenidos, que tiene que replantear la programación, porque lo que se había diseñado no se puede llevar a la práctica, porque se necesitaría tener un conocimiento anterior, un conocimiento ya adquirido, los conocimientos previos, para que se puedan abordar los contenidos universitarios. Entonces, yo creo que es muy importante que los padres de familia, los jóvenes, las jóvenes que van a venir a la universidad este próximo año 2023, pero también los jovencitos que ahora están en el básico, que están empezando un bachillerato, inclusive los niños en la primaria. Creo que todos tenemos que ir comprendiendo la importancia de no menospreciar la academia. Es decir, entender que cada día de escuela, cada día de colegio, cada día de instituto, después va a contar. Así es. Después va a servir. Porque tenemos que llegar también, creo yo, a una realidad. Y la realidad es que si nosotros como docentes universitarios nos chocamos con esta realidad, con estudiantes del primer año, también tenemos que aceptar el hecho de que no podemos precisamente culpar, por ejemplo, a los docentes o culpar a los padres. Tenemos que recordar que hay un programa educativo, que hay un diseño curricular, que todo eso se ha programado, se ha diseñado y se lleva a la práctica. Pero se necesita también que el actor
de todo Principal. esto, que es el estudiante, se involucre. Así Por es. Y supuesto. creo que estamos nosotros viendo, porque podemos observar eso, que hay una creciente actitud de indiferencia al estudio. No, y eso es De importante. llegar tarde, de escabullirme para irme antes de la hora, de Sí, sí. hacer la tarea, pero mejor copiar y pegar, Ajá. la ley del mínimo esfuerzo, Exacto. etcétera. Entonces, creo que tal vez nuestro mensaje es, ¿verdad? Que podamos ir concientizando a nuestros hijos, Ujú. a los niños y a los jóvenes, de que al llegar a la universidad todo esto va a cobrar una gran importancia. No, claro, Así es. y todo requiere un esfuerzo. O sea, yo me recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años los requisitos mínimos, vivimos en una sociedad en donde los índices de desempleo son altísimos. O sea, son altísimos. No podemos negarlo ni ocultarlo. Pero mientras más preparación académica tengamos, más oportunidades encontramos. Hace algunos años, por ejemplo, las exigencias de la empresa eran, bueno, necesito un patojo chispudo. El único requisito, chispudo. O sea, que tuviera chispa para hacer las cosas. Pero conforme el tiempo fue pasando, nos dimos cuenta de que los requisitos fueron aumentando. Bueno, ya no chispudo, sino que ahora chispudo con licencia de moto. O sea, ya había un requisito extra. Ahora ya no. Ahora es patojo chispudo, licencia de moto y estudios. O sea, ya le piden a él conocimientos previos, conocimientos adquiridos. Y eso es lo que tiene que entender el estudiante, ¿verdad? La persona que está interesada en capacitarse, en prepararse profesionalmente, porque hoy en día la empresa pide que la gente tenga estudios. O sea, mientras más preparación tenemos, esas oportunidades. Entonces, decirle a la gente, por ejemplo, el hecho de que mientras más usted puede estudiar, mientras más puede avanzar, más oportunidades puede obtener. Claro. Y eso es importante. O sea, al final de Importante, cuentas, correcto, sí. va a permitir reducir los índices de desempleo. Así es. Y fortalecer también la personalidad, y me voy a mi enfoque, ¿verdad? El enfoque psicológico. Algo importante que nosotros siempre hemos tenido que hemos observado durante este tiempo, es que los conocimientos, la parte académica precisamente, no nos forman solamente en la parte profesional, Por sino supuesto. fortalecen también la personalidad. Es algo integral. Es algo integral. ¿Ah? Y la personalidad, los hábitos, el adquirir nuevos hábitos, el aprender a tener compromiso, a tener disciplina, permite que la personalidad se fortalezca y que esto también genere cambios y en la manera de pensar también Por y en la supuesto. manera de actuar, ¿verdad? Entonces, Y es que va a ser es así. parte de Cambio mi es manera de percibir el mundo, cambio mi manera de pensar, cambio mi supuesto. manera De de actuar. pensar y cambio mi manera de actuar. Bueno, pongámosle un poquito de pimienta a esto y agreguémosle a ese desafío que ya nosotros lo teníamos muy claro antes de la pandemia, agreguémosle el hecho de que ya enfrentábamos también la incertidumbre que manifiestan muchos estudiantes con respecto a la selección de su carrera. Uf, A mí me gusta mucho hacer esa manera de experimento, pero converso yo con familiares, con amigos y les pregunto qué tienen sus hijos planeado para la universidad. ujú. Y cuando tengo la oportunidad, ¿Qué quieren ser? le pregunto a los niños que hay en mi familia, Claro. sobrinos, sobrinas, qué van a estudiar en la Ajá. universidad. Algunos lo tienen muy claro, pero algunos otros no tienen ni idea. Y lo que acá nos preocupa es que cuando ya están aquí en la universidad pidiendo información sobre las carreras, las cuotas y todo eso, aún en ese momento hay incertidumbre. Exacto, por supuesto. No hay No saben qué quieren. No hay claridad. Ajá. Y yo creo que todavía también observamos estos casos en los que es el papá quien elige la Decide. carrera. Sí. Decide. Ajá. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, que ambos, pero ustedes especialmente, licenciada, desde Claro. su punto de vista como psicóloga, Claro. ¿qué implicaciones va a tener que sea el papá o la mamá quien le elija La carrera. al hijo? ¿Qué podemos esperar de eso? Sí, hemos notado, de hecho en clínica trabajamos precisamente un área que es orientación vocacional, enfocada precisamente al perfil de intereses Por que pueda supuesto. mostrar Ajá. el joven, ¿verdad? La señorita, en este caso, quien esté por optar por alguna carrera, tomar la decisión. Y hemos observado que efectivamente
en la gran mayoría, diría yo, me atrevería a decir, no hay todavía claridad en relación a lo que quiere estudiar o a lo que se quiere dedicar. Y en realidad, respondiendo a la pregunta, la primera implicación psicológica que puede traer esta falta de decisión, de poder, incertidumbre. Sí, el poder decidir en esta parte, es precisamente frustración. Cuando nos dejamos influenciar en este caso, y a veces estamos observando que no solamente en adolescentes, sino ya en jóvenes ya que son mayores de edad. Exacto. Entonces, cuando los papás, porque esto pasa, ¿sí? Vas a estudiar esa carrera, eso me hubiera gustado estudiar a mí. ¿Sí? A mí me hubiera gustado ser abogado, a mí me hubiera gustado ser psicólogo, no lo pude estudiar, ahora tú lo tenés que estudiar, porque es algo... Disculpe que le interrumpa, pero eso, no sé si estos son los términos correctos, usted me corregirá, pero ¿no es eso proyectarse uno a través de sus hijos? Y entiendo que contrario a lo que quizás antes pensamos, yo me realizo a través del éxito de mis hijos. Él es feliz, y me parece que ahora se sabe que eso es nocivo para la salud integral del individuo. Sí, definitivamente. Porque justamente se proyectan los sueños que en algún momento quedaron frustrados, ¿verdad? De parte de los papás. Que no se lograron. Que no se lograron. Y eso provoca, por supuesto, frustración también en el estudiante. O sea, al momento de decidir, de estudiar una carrera que en realidad no era, no iban por ahí sus intereses. No era lo que el estudiante le hubiese gustado estudiar. Y entonces eso provoca que haya abandono, ¿sí? De la carrera, o que también genere malestar. O sea, están estudiando esa carrera porque me ha tocado observarlo, ¿sí? El que, bueno, yo estudié esta carrera y la voy a terminar, no porque sea algo que a mí me guste estudiar, sino por darle gusto a mi papá. Exacto. Y después voy a estudiar correcto, lo que yo quería. así Claro, es, y fíjese que es. hablando de eso me pasó un caso bien interesante. Tengo un amigo que se graduó de médico. O sea, él es médico hoy en día. Y me decía, pero yo no quiero ser médico. O sea, mi papá es médico y él quería que yo fuera médico como él. Y entonces le di su gusto, me gradué de médico, pero yo trabajo en una granja. O sea, nada que ver con lo que él se graduó. O sea, él dice, mire, tengo mi granja, administro mi granja, vivo de mi granja. Y lo que hice fue llevarle y decirle, bueno, aquí está mi título. Pero no era lo que yo quería hacer. Y no ejerce, no es una realización, no fue parte por de haber supuesto. estudiado. Otras de las consecuencias también que estamos observando es que muchos jóvenes cuando no tienen una decisión, no se enfocan en sus intereses profesionales, tienen 3 carreras que han iniciado a estudiar, pero ninguna la han culminado. Exacto. Empiezan una carrera y pues renuncian y esa no era mi carrera. Entonces voy a optar por otra carrera. Tampoco es lo mío. Entonces también abandono la carrera. Otra carrera y tampoco funcionó. Pero hay un riesgo, creo yo, muy grande de que se cumpla este adagio de la tercera es la vencida. El problema es que la tercera podría ser la vencida, pero no la decisiva para concluir la carrera, sino para retirarse definitivamente de la universidad, darse por vencido y decir, la universidad no es lo mío. Así es. Y a lo mejor se está frustrando la realización de un sueño para él, para el estudiante, para el joven o la jovencita que podría lograrse, si tan solo tuviera la oportunidad de elegir lo que él quería. Pero ¿saben qué me llama mucho la atención? Intentar encontrar el origen de por qué es que un joven de 17, 18 años no tiene claridad con respecto a lo que quiere ser. Porque no es lo que quiero estudiar, es lo que quiero ser. Exacto. Voy a estudiar arquitectura porque quiero ser arquitecto. ¿Cómo se visualiza de aquí a unos años? Pero yo, por favor, denme sus... licenciado Francisco, dame tu opinión, pero te quiero sembrar esta semilla aquí para ver si estamos de acuerdo o me corregís. Pero pensaba yo en esto, ¿por qué un joven de 17, 18 años no tiene esa claridad? Y lo primero que me viene a la mente es esto.
¿Qué pasa cuando un joven en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, no ha utilizado el tiempo con sabiduría? Ujú. Mucho tiempo levantándose tarde, Ujú, acostándose tarde en la calle con los amigos, Ujú. y por el otro lado eso implica que no hay lectura, ujú. que no hay conversación instructiva, que no hay a lo mejor un círculo de amigos que le agreguen influyen valor, que positivamente, influyan ajá. positivamente. Ujú. Sí. Y a lo que llego es a que este individuo, hombre o mujer, no se permite a sí mismo, es como si se autosaboteara, no se permite la oportunidad de descubrir qué le gusta y qué quiere Exacto. ser. Pero pensaban estos jóvenes que inteligentemente eligen leer, instruirse, Ujú. prepararse, que cuando hacen las tareas no las están plagiando, sino que Ujú. las están Claro. construyendo y que se obligan a investigar. Creo que todo eso es lo que permite que ellos puedan identificar dónde están sus intereses. No, por supuesto, por supuesto. Y no sé cómo No, lo ves. y fíjate que hay algo bien interesante. Dejemos que los niños vivan su niñez. O sea, yo me recuerdo que en una ocasión alguien me decía, es que en el colegio mi hijo perdió matemáticas. Un niño de cuarto primaria. Estamos hablando de un niño que tiene que experimentar su niñez. Yo no sé, desde el punto de vista psicológico. Yo no puedo obligar a un niño a hacer cosas que no tiene que hacer. O sea, al final de cuentas, digo, el niño tiene que aprender a disfrutar lo que es un niño, ¿verdad? Desde niño queremos que él sea médico. No puedo influir realmente en su pensamiento. Y no lo dejamos respirar. Y no lo dejamos Sale del respirar. colegio y se va al otro curso. Exacto. Yo no estoy diciendo que eso sea. Yo creo que sea malformamos incorrecto, a la está gente. bien. Creo que como que los lleváramos en un rumbo que nosotros queremos que ellos Así es. cumplan. Y no es así. Yo creo que si hablamos de culturas, por ejemplo, de países industrializados, China, algunos países de Europa, yo creo que ellos dejan que los niños realmente vivan su momento. Que los jóvenes vivan su momento. Y después ellos tienen la opción de decidir realmente qué quieren ser. Científicos, matemáticos, Claro. médicos. Claro. Y, por ejemplo, no sé licenciada, pero yo tengo un niño de 5 años. ¿Y qué es lo que él me dice? Yo quiero ser bombero. Está bien, que viva su mundo, que viva su momento. O sea, está bien, quiere ser bombero. Y de repente cambia la perspectiva y me dice, no, quiero ser policía de tránsito. Perfecto, que viva su momento. Pero yo no puedo venir y decirle, bueno, usted va a ser como yo, va a ser mercadólogo y ahí. Yo no sé realmente qué es lo que él quiere más adelante. Como que confundimos a la gente, como que Sí. cometemos ese error. Y yo creo que vivimos en una sociedad en donde desafortunadamente queremos que nuestros hijos sean como nosotros fuimos. Y yo creo que eso afecta. Y afecta básicamente en cuestiones universitarias, cuando la gente toma sus decisiones. Porque al final de cuentas la gente se siente como lo que decías, ¿verdad? En un impasse. Bueno, yo quiero ser abogado, pero mi mamá es administradora. Ella quiere que yo sea médico, quiere que sea esto y lo otro. Y yo creo que confundimos a la gente cuando tenemos la opción de dejarle al alumno, al niño, al joven, al adolescente, de escoger realmente qué quiere ser y en qué va a ser útil. Exacto. Sí, y para eso hoy existen evaluaciones que nos pueden perfilar precisamente, que nos pueden orientar hacia cuál es el perfil de intereses de nuestros hijos, número uno. Número dos, cuáles son las habilidades también Por supuesto. con las cuales ellos pueden desarrollarse, porque yo puedo de pronto creer que mi hijo, ¿verdad? Es pues muy hábil, por ejemplo, para los números, o sea, que la habilidad numérica es lo de él, y de pronto no. De pronto, realizándole una prueba, me doy cuenta que quizá el área que sobresale en él es el área verbal, por ejemplo. Exacto. Un orador. Exacto. Entonces, hoy contamos con las herramientas. Hoy podemos apoyarle a nuestros ¿Significaría esto que una buena idea sería que como padres, cuando nuestros hijos, bueno, el momento supongo que sería en la niñez, el poder ayudarlos a identificar dónde están sus habilidades, destrezas, sus destrezas Ujú. y en medio de eso, qué líneas de interés se podrían supuesto. establecer y no simplemente dejar que o pretender que de manera espontánea eso va a que suceder. eso ocurra. Exacto. Me así viene a es. la mente cuando yo le estuve enseñando a manejar a mis hijas, mis hijos, siempre les recalcaba algo.
vean por los retrovisores, no calculen, Ajá. vean, no calculen, Vean. Y yo creo que con esto de la orientación vocacional, hay que calcular, hay que descubrir Exacto. y hay que descubrir con nuestros hijos Así es. dónde es donde ellos se van a poder realizar. Exacto. Y se les puede apoyar también. Yo también recuerdo, ¿verdad? Que uno de nuestros hijos, cuando estaba en el momento de elegir también que él quería estudiar, habían dos opciones. Y entonces en estas dos opciones le hicimos una propuesta, le dijimos, bueno, te vas entonces a este lugar porque ahí desarrollan este tipo de habilidades y bueno, unas 2 o 3 semanas que estés ahí para que tú puedas observar si es la habilidad con la que tú te identificas o no. Y vas también al otro lugar para poder ver. Entonces tuvimos esa experiencia que de hecho es una recomendación también que nosotros realizamos, que los podamos apoyar precisamente si tenemos las opciones, que vayan, que conozcan justamente, que experimenten de tal manera que ellos puedan entender, ¿verdad? También pues hagamos que ellos también puedan leer, puedan ver el pensum de estudios, por ejemplo, ¿verdad? Acompañarles, esa es la palabra, acompañarles a nuestros hijos, es una recomendación para los padres de familia. Y la decisión es de ellos. Y la decisión es de ellos, porque muchas veces digo, bueno, entonces ahí mirás que vas a estudiar, ¿verdad? Ahí me decís cuando ya sepas que vas a estudiar y entonces ya vemos. Pero no generamos un acompañamiento. El decir, bueno, veamos juntos qué opciones, qué carreras son las que te interesan, veamos por acá. Y yo recuerdo, para concluir esta anécdota, que pues estuvo nuestro hijo en los dos ambientes y se decidió por una de ellas, ¿verdad? Él muy consciente de lo que había experimentado justamente en ese tiempo y eso es en lo que se mueve el día de hoy. Exacto. Entonces, creo que sí les podemos ayudar, sí existen, ¿verdad?, herramientas para poderlo hacer, pero sobre todo el dejar a nuestros hijos que tengan la libertad. No, y fíjese que me pongo a pensar en UDEO, por ejemplo, Universidad de Occidente, la cantidad de opciones que tenemos. O sea, opciones varias que tenemos para que la gente pueda, o el estudiante pueda elegir una opción que le pueda llenar a él, ¿verdad? Porque 24 carreras funcionando todas. O sea, 24 opciones. No lo encerramos en 2, no lo encerramos en 3. 24 opciones que él puede elegir para poder seguir estudios universitarios. Y yo creo que eso es bien importante. Y hay que tomarlo en cuenta, amigo televidente, porque al final de cuentas creo yo que le damos la opción al estudiante graduado de nivel medio de poder elegir una opción que realmente se apegue a su necesidad. Fisioterapia, administración, arquitectura, diseño gráfico, derecho, administración, técnico, psicología, pedagogía. O sea, tantas opciones que tenemos abiertas en Universidad de Occidente para que la gente pueda elegir realmente una que empate con lo que realmente quieren. Yo creo que ese es un problema que se ha dado hoy en día a nivel universitario, ¿verdad? Que pretendemos que la gente se prepare, pero en algo que no quiere, que no le va a dar opciones en el mercado laboral. Hablábamos ahorita que Luis Pedro presentaba a la licenciada y decía, bueno, tengo una clínica. Es una forma de emprender. Así es. Es una forma de encontrar oportunidades laborales. Como decía anteriormente, en un país en donde desafortunadamente los índices son elevados. No los podemos ocultar. No se pueden ocultar. Pero hay opciones que ellos pueden encontrar para poder emprender. Fisioterapia. Si yo veo, por ejemplo, en la cabecera departamental o en el departamento en general, 30 municipios, hay opciones para que ellos puedan emprender como fisioterapeutas. Pero creo que también surge aquí algo adicional con lo que los padres tienen que bregar. Ya no me incluyo porque mis hijos ya eligieron carreras y ya están, ya estuvo, ya no se puede hacer. Ya 3 de 4 ya están afuera de la U. Pero hay algo interesante. Fíjense que cuando llegamos al punto y coincidimos en que el estudiante, el joven, la joven, deben tener la libertad de elegir su carrera, creo que los papás sí necesitamos centrarnos muy bien en nuestro papel de ayudarlos a tomar una buena decisión. Por supuesto. Porque veo, entre otros, veo un riesgo latente del cual no hemos hablado aún. Y el riesgo es la moda. Y acá la mercadotecnia tiene mucho que ver. Porque la mercadotecnia que se desarrolla, el mensaje que se difunde hoy en las redes sociales puede tener
una influencia bastante grande en las decisiones de los jóvenes. Y entonces puede ser que venga un joven bien decidido y que elija una carrera y que cuando llegamos al fondo de la situación descubrimos que la eligió, pero no porque le gustaba, sino porque eso eligieron sus amigos. Exacto. Porque está Porque es de moda. exactamente. Porque Ajá. está de moda. Y creo que acá tenemos que ayudar a los jóvenes que, bueno, quizás ellos no lo van a aceptar, nos van a decir que no es así, pero son inexpertos. Por supuesto. Sí. Están aprendiendo a tomar decisiones y tenemos que apoyarlos en eso. Pero tenemos que ayudarlos a entender que esta decisión va a implicar que van a utilizar recursos, que van a esforzarse, que van a dedicarse y que a la larga eso debe redituar algo. Exacto. Ya no tenemos que ver todo con un enfoque tan romántico como para decir, yo voy a estudiar pero no me interesa ganar dinero. Es que yo no sé cómo podemos vivir si no ganamos dinero. Por supuesto. Entonces tenemos Claro. que explicarle a los jóvenes que la elección de su carrera también debe estar orientada a recordar que va a ser su herramienta Por supuesto. para lograr los medios que le permitan satisfacer sus Por necesidades supuesto. y Por las de su supuesto. familia. Entonces, Claro. los papás tenemos ahí que poner atención en eso. Así es, Claro. totalmente de acuerdo. Eso es Ujú. importante también. Y que lo que decías, ¿verdad? Que, bueno, me gradué de nivel medio y lo que mis amigos dicen es lo que voy a seguir, ¿verdad? Por seguir con ellos. No, No hay hay tantas criterio. cosas, no hay criterio. Sí. No hay criterio. Y eso es importante trabajarlo también. La inteligencia, por ejemplo, hace un momento usted hacía una pregunta, ¿por qué los adolescentes hoy en día, por qué los jóvenes no tienen aspiraciones, no hay un sentido de vida incluso? Ajá. Y en el sentido de vida incluye el trabajo, incluye Por ese supuesto. enfoque, incluye la parte también de la cultura, que son los conocimientos, Ajá. incluye también, hoy hablamos mucho de 3 clases de inteligencias, hablamos nosotros en clínica, en psicología. Trabajar en la inteligencia emocional, que es importante. Importantísimo. Ajá. Trabajar en la inteligencia social también, Ujú. que hoy uno de los desafíos que vemos también en nuestros adolescentes, en nuestros niños y adolescentes, es la falta de habilidades sociales. Por supuesto. Esa es Claro. otra parte importante también. Otro tipo de inteligencia es la inteligencia auxiliar, que es justamente el poder desarrollar la inteligencia. Y cuando hablamos de una inteligencia auxiliar, estamos hablando de disciplina, Ujú. de objetivos, de un sentido de vida, y estamos hablando también de la parte también intelectual, de la lectura, Claro. que es importante también en todo esto. Y eso Ayuda. es lo que hoy hemos tenido que enseñarle hoy a nuestros adolescentes, Por esa supuesto. inteligencia auxiliar. Interesantísimo. Yo creo que podemos entonces, por lo pronto, Pasar no sé cuántos solo- días platicando de eso. claro, pero solo por lo pronto concluir en que mala idea sería elegir por nuestros hijos la Exacto. carrera y buena idea sería aprovechar los instrumentos que ya están a nuestra disposición con la ayuda de los pedagogos, los psicólogos, Por supuesto. etcétera, para orientarlos, Ujú. todo orientarlos para hacer una buena elección. Así es. Entonces, gracias por estar todavía con nosotros, escuchando lo que estamos conversando con relación a los desafíos de la educación universitaria. Todo esto existe en la actualidad, existía antes de la pandemia y seguiremos enfrentándolo. Por supuesto. Pero este es un momento para hacer un pequeño corte y volvemos muy pronto. Así es. Universidad de Occidente, San Pedro Zacatepeques. Teléfono 7760-5609. WhatsApp 4768-6396. Página web www.udosp.net. Inscripciones abiertas. Gracias por continuar en sintonía de nuestro programa Conversando con Universidad de Occidente. Estamos llegando a sus hogares a través de la señal de Canal 22 y también a través de nuestro canal en YouTube.
Estamos hoy con dos invitados muy especiales, licenciada Melida y Gracias. licenciado Francisco, ambos docentes universitarios y profesionales con diferentes especialidades que hoy nos han permitido tener un enfoque integral sobre el tema que hemos estado abordando. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo Definitivamente. Estamos aprendiendo. por la Estamos muy a diferencia de gusto acá enfoque. también. Por sí. supuesto. Claro. Y entonces, hace un momento estuvimos hablando sobre los desafíos que como educadores tenemos que enfrentar en la educación universitaria y dijimos que la pandemia había sido un parteaguas entre los desafíos del antes y ahora los desafíos, no sé si decir del después, porque pues oficialmente no podemos decir ya no hay pandemia, Ajá. pero las cosas Actuales. han evolucionado Ujú. y tenemos también que contextualizarnos en los cambios que han habido. Entonces, pues yo había preparado acá, no son los únicos, pero Ujú. pues intenté identificar algunos de los desafíos que ahora debemos enfrentar. Y Post-pandemia. post pandemia, Ujú. menciono tres, pero repito, vamos a tratar de unirlos para que podamos ir concluyendo. Entonces tengo yo acá que un desafío es comprender y aceptar el nuevo contexto académico, Ujú. porque no es una situación académica como antes de la pandemia y creo que aún no ha llegado el momento de decir precisamente post pandemia, Ujú. sino situarnos en el momento Actual. justo y real en el que estamos. Una situación en la que la modalidad académica es la modalidad híbrida y que yo espero que vaya tendiendo mucho más a la modalidad presencial cada día, Exacto. ¿verdad? Si las circunstancias son favorables. Ese es un desafío. Un segundo desafío es lograr que los estudiantes asuman un compromiso individual Ujú. en su formación académica y que ellos puedan aceptar el hecho de que para alcanzar esa meta, para lograr ese objetivo de un día recibir su título y ser Ujú. profesionales, se tienen que comprometerse de verdad, y eso implica varias cosas. Y un tercer desafío es poder concientizar, pero no solo a los estudiantes, sino a todos en general, sobre un enfoque que a mi parecer, y este es mi criterio personal, no es un enfoque ni constructivo ni adecuado. Pero sí vemos, yo lo noto, que en las redes sociales se disemina bastante un mensaje. Y el mensaje es que los hombres más ricos del mundo Ujú. no fueron a la universidad Contextos diferentes. y que son exitosos y no fueron a la universidad. Yo, como educador, Ujú. estoy absolutamente convencido, estoy seguro de que quien va a la universidad Ujú. adquiere herramientas, Por supuesto. adquiere elementos que le van a permitir competir en el mundo real, no en el mundo de los sueños de los hombres ricos, que serán 5 o 10 casos excepcionales. Ya están cabales. Sí. Y, exactamente, porque no vamos a decir que como fulano o sultano que no fueron a la universidad y que son multimillonarios, ese es un común denominador. No lo es. Son contextos distintos. El común denominador es que si vamos a la universidad, tenemos elementos Por supuesto. para salir adelante, pero además tener el enfoque de que al ser universitarios debemos también ser emprendedores. Por Claro. supuesto. Y no solo pensar, bueno, voy a graduarme de la universidad y no voy a emprender, solo voy a esperar a ver qué resulta y a ver qué puedo lograr. Entonces, identificamos esos tres desafíos, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿estamos preparados como educadores universitarios para conducir a los estudiantes, para ayudarlos a asumir estos desafíos, enfrentarlos y salir airosos? Y quiero agregar algo más, algo que nos quedó pendiente en el segmento anterior. ¿Qué papel juega, qué relevancia tiene en este intento de enfrentar estos desafíos el que los estudiantes desarrollen tres capacidades de las que hablamos antes? La capacidad del autoestudio, la capacidad del autoaprendizaje y la capacidad de la autodisciplina. En un momento en el cual la realidad es que un estudiante puede ir a algunas clases presenciales, pero quizás otras deba recibirlas por los medios virtuales que ya conocemos. Ujú. Lo cual implica que si es de manera virtual, va a tener
necesidad de asumir un gran compromiso Ujú. para no solo conectarse e irse y hacernos creer que está en la clase, sino de verdad estar en la clase. Y aunque nadie lo esté vigilando, Exacto. compenetrarse, involucrarse y desarrollar eso, la capacidad de autoestudiar, Ajá. de autoaprender y de autodisciplinar. No, por Entonces, supuesto, claro. ¿cómo lo ven ustedes? No, yo creo que hay algo bien interesante acá. Hacerle entender a la persona que en realidad esto requiere disciplina. Y yo voy a enfocar en algo interesante. La gestión del conocimiento. Yo creo que la mejor herencia que nos puede quedar a nosotros es el conocimiento. Eso es eso. O sea, no podemos enfocar nuestro éxito en otra cosa que no sea el conocimiento. O sea, ¿quién me va a quitar a mí eso? O sea, ¿quién me va a arrancar a mí el conocimiento? Cualquier cuestión material la puedo perder. En cualquier momento se puede ir. Si hablo, por ejemplo, de un fenómeno natural, un terremoto, termina con cualquier cosa, un deslave, una inundación, pero el conocimiento no, el conocimiento queda. Y entonces, hacer entender al estudiante de que el conocimiento es importante, que todo lo que él genere, todo lo que él aprenda, todo lo que él conozca, todo lo que él experimente, le va a dar oportunidades de emprender. Yo creo que eso es bien importante, el hecho de que la gente pueda comprender de que lo mejor que pueden hacer es prepararse profesionalmente. O sea, vivimos en un país en donde nos hemos dado cuenta que las necesidades son muchas, muchas. O sea, yo creo que no es ningún secreto, algo que Francisco haya descubierto, el agua azucarada, no. Tenemos que entender y comprender que el conocimiento juega un papel importante en el desarrollo personal. Y desde el punto de vista psicológico, olvídese, no podemos negarlo. Así es. El conocer, el aprender, el comprender, el experimentar, juega un papel importante en el desarrollo integral de la persona. Definitivamente, el conocimiento trasciende, Por ¿verdad? supuesto. No se queda solo en el área profesional, sino como ya hablábamos anteriormente, en el área personal, en la forma también, en el cambio de pensamiento también y por supuesto en el cambio de conducta, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Entonces, hay muchos profesionales que son emprendedores también. Ahí nosotros mismos podemos quizá estar en este proceso, ¿verdad? Quienes tenemos particularmente trabajo de forma privada, estoy en mi clínica de forma particular, ¿verdad? Tengo mi lugar de trabajo y pues necesitamos seguir aprendiendo. Incluso Claro, esta parte el del aprendizaje, el conocimiento conocimiento. creo que todo profesional en su área laboral, ustedes también como profesionales en sus áreas específicas, necesitamos seguir aprendiendo, Claro. actualizándonos, Ajá, ¿verdad? Los exacto. conocimientos siempre van a trascender. Es importante, incluso yo he podido observar que personas tal vez que nunca pensaron en estudiar en la universidad, que han sido emprendedores y que quizá pues han tenido buenos resultados, pero que en un momento determinado han decidido seguir estudiando, porque bueno, tengo que aprender sobre cómo administrar, por ejemplo, El aprendizaje. el aprendizaje. Entonces, Ajá. me veo en la necesidad de seguir estudiando en la universidad. Creí que no era importante, ¿verdad? Porque solo tenía que emprender, pero ahora me doy cuenta que necesito saber de administración. No, y algo bien Necesito interesante. aprender más. Recordemos en el país, por ejemplo, si hablamos de UDEO, ya regresamos a la presencialidad. O sea, estamos ya básicamente con el estudiante en un aula. Quizás no volvimos a retomar lo tradicional, ahora estamos aplicando cosas nuevas en el aula. Pero ¿cuántas universidades siguen en línea? O sea, nosotros estamos ya experimentando con el estudiante en un aula, explicándole cosas nuevas, aprendizaje nuevo, cuestiones de disciplina, un aula invertida en donde él investiga, en donde él viene y genera conocimiento fuera de lo que el docente le puede explicar. Eso hay que valorarlo. O sea, yo se lo digo al televidente, valoremos eso, porque nosotros estamos regresando a una no nueva presencialidad, no nueva normalidad, sino estamos regresando a una fase de aprendizaje en donde el estudiante también pone de su parte. Pero se presenta acá un fenómeno que yo creo que vale la pena comentar. Ajá. En esta nueva fase que pudimos abordar durante este semestre,
en el que tenemos una modalidad de educación híbrida donde hemos hecho una programación que nos permite respetar los aforos, Por supuesto. las medidas de Establecidas. bioseguridad, ser muy, muy responsables y cuidadosos con todo eso. También le hemos dado al estudiante la opción de elegir. Si con el grupo que a él le corresponde venir presencialmente se siente cómodo y quiere venir, puede hacerlo. O en su O casa. puede quedarse en su casa porque tenemos la modalidad híbrida y las clases se difunden a través de los medios ya conocidos y el estudiante puede quedarse en su casa recibiendo su clase. Cómodamente. Cómodamente, pero vemos acá un fenómeno. Vemos que hay muchos estudiantes muy contentos de regresar al aula, Sí. de poder socializar y todo eso, Ajá. pero también vemos lo opuesto. Así es. Vemos estudiantes que eligen no venir. Exacto. Y entonces eso nos debería hacer cuestionarnos y preguntarnos qué está sucediendo. ¿Es simplemente que el estudiante maneja algún tipo de temor? Exactamente. ¿Hay algún prejuicio en cuanto a regresar bueno, no es un secreto, los estudiantes lo manifiestan y dicen, bueno, pero los exámenes sí que sean mejores En línea. pero son indicadores de cosas que están sucediendo. Sí. Y es a lo que yo hablo, necesitamos comprender y aceptar el nuevo contexto académico, Por supuesto. que no es un contexto en el que debamos relajarnos, Por en el que supuesto. debamos bajar la guardia y confiarnos y pensar que de automático vamos a recibir un título, sino entender que debemos adaptarnos a las circunstancias de la actualidad, Sí. aceptar esa realidad actual, pero comprometernos. No. Asumir el compromiso para alcanzar la meta. Yo quisiera compartirle a los televidentes, tal vez para ir haciendo el cierre, si ustedes me lo permiten, porque lamentablemente el tiempo se nos No nos va a alcanzar el tiempo para platicar de esto. no nos alcanza, pero tal vez para ir haciendo una conclusión. Una de las cosas más maravillosas que yo he podido experimentar en los 29 años que tengo en educación, muchos en nivel medio y muchos también en educación universitaria. Hay momentos tan agradables desde el momento en que uno da información sobre una carrera, conoce a los estudiantes, les da clases en el aula, etcétera. Toda esa parte que los pedagogos vivimos a diario y que es muy interesante. Pero entregar un título universitario es una experiencia maravillosa. ¿no? Entregarlo y el que lo recibe, Luis Pedro. El Para- que lo recibe, o sea. Yo recuerdo el día que recibí mi primer título universitario. Es un día inolvidable, No. es una experiencia única. Esa fecha no se olvida. No se olvida. Y es maravilloso cuando uno tiene la oportunidad de entregarle un título universitario a otra persona a la que ha visto crecer. Así Y es. cuando hablo de crecer, Esforzarse. me refiero a crecer en todos los ámbitos, porque uno se recuerda de cuando vino la primera vez a la universidad, era una persona, pero el día que uno le está dando su título, Es- porque se graduó, es otra persona Ajá. y se ha transformado. Si tuviéramos una fotografía para comparar, ¿verdad? Para- El antes y el exacto. después vemos el cambio. Y eso es lo que yo quisiera compartirle a los televidentes en general. Todos podemos ser copartícipes de ese gozo, de ese momento tan agradable, sin contar lo que eso va a significar y a representar de ese momento en adelante. Una vida distinta, una realidad distinta. Cambiarle la vida a una persona. Cambiar la vida de una persona. Entonces nuestra invitación es: apoyemos a los jóvenes, apoyemos a nuestros hijos para que vengan a la universidad, para que elijan sabiamente una carrera y para que se esfuercen hasta el final. No solo hasta ganar los cursos, Exacto. sino hasta obtener su título. Así es. Ha sido un No, privilegio. Y antes de eso, Luis Pedro, hacer notar lo que decías anteriormente, 24 alternativas, 24 Sí. opciones. Que si nosotros evaluamos a nivel local, pues no tenemos en algún lugar determinado 24 opciones, va más que en Udeo. Y yo pensaba y me ponía a pensar y decía, no hombre, de veras qué alternativas las que tienen hoy en día las personas de poder involucrarse en una carrera administrativa, en una carrera de fisioterapia, de
Psicología. de pedagogía, de administración, tantas opciones que tenemos, ¿verdad? Que nos pueden dar a nosotros la oportunidad de poder emprender, de poder incorporarnos incluso al mundo laboral. Y pensaba y decía yo, no hombre, cómo hoy en día la pandemia nos cambió, nos transformó, nos hizo personas distintas. Yo no quiero realmente pretender y pensar de que vamos a desarrollarnos en una sociedad antisocial. El hecho de que podamos regresar, de que podamos compartir con los compañeros, de que podamos tener comunicación con ellos, nos hace realmente entender la concepción del ser humano en realidad. Es parte del desarrollo. Es parte del desarrollo, el poder platicar con el docente, así. verlo, saludarlo, conocerlo, porque lógicamente hasta ahorita nos estamos conociendo con unos estudiantes y creo que usted, licenciada, ha tenido la oportunidad de verse con los estudiantes por primera vez y yo creo que eso no tiene precio, el hecho de que podamos compartir con ellos. Exacto. Y bueno, y tenemos también plan diario, ¿verdad? Y plan fin de semana acá en la universidad también. Así que hay opciones de acuerdo a la necesidad de cada uno. Y la invitación es para seguir preparándonos, para seguir aprendiendo. La vida de todo ser humano va a tener sentido en la medida en que sigamos aprendiendo. Por supuesto. Cuando se deja de aprender, se deja de vivir prácticamente, se deja de soñar, ¿verdad? Así que el sentido de vida es aprender. Entonces, invitamos a todos a que puedan acercarse y preguntar por todas las opciones que tenemos acá. Nosotros estamos con mucho gusto, por supuesto, con toda la disponibilidad y disposición de poder compartir con ustedes. Somos parte del equipo, ¿verdad? Somos una gran familia de profesionales, pero que tenemos, ¿verdad? Toda la disposición y sobre todo el ánimo de poder compartir con todos quienes quieran seguir buscando ese sentido de vida. La vida dentro del aula. Diseñadores, administradores, arquitectos, administradores, ingenieros, telecomunicaciones, pedagogos, psicólogos, fisioterapia. Tenemos una gama alta de oportunidades. Hasta quiero estudiar otra carrera. No, por supuesto, que dan ganas de ser docente y estudiante. Exacto. ¿Verdad? Claro. Dan ganas de ser docente y estudiante, por supuesto. No, y dejar el mensaje en los televidentes de que en realidad si queremos un mejor país, si queremos vivir en una sociedad totalmente diferente, la preparación universitaria es clave. Es clave. Y Universidad de Occidente está hoy acá para que nosotros podamos elegir lo que realmente queremos ser. Si queremos un San Pedro, un San Marcos, un Tacaná, un Concepción, un Ixchihuán, un San Pablo, un Malacatán diferente, de nosotros depende, ¿verdad? Entonces, prepararnos académicamente creo que es clave, es importante. Y yo sé que si la gente realmente entiende y conceptualiza esto, y nosotros podemos aprovechar la Universidad de Occidente, vamos a tener un San Marcos distinto, como departamento. Claro y ejemplo para el resto de los departamentos del país. Fabuloso. Muchísimas gracias a ambos. Ha sido, lo dije al principio, un privilegio contar con la participación de nuestros invitados. Y amigos televidentes, ustedes han tenido hoy la oportunidad de conocer a dos de nuestros 47 docentes que integran el claustro docente de la Universidad de Occidente. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esperamos que nos continúen sintonizando en los sucesivos programas los días jueves a las 7 de la noche. Pueden comunicarse con nosotros a la universidad para obtener información sobre nuestros servicios académicos al teléfono 7760-5609. Pueden también visitar nuestra página web, donde van a encontrar información detallada sobre todas nuestras carreras, las cuotas, los requisitos de inscripción en www.udosp.info. Estamos para servirles y estamos esperando la oportunidad de poder trasladarles más información y también de abordar temas muy interesantes en los próximos programas. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes por su amable sintonía. Esperamos que estén muy bien. Bendiciones para todos ustedes y que tengan muy buena noche. Universidad de Occidente es progreso. Te inspira.
Universidad de Occidente San Pedro Zacatepeques. Teléfono 7760-5609. WhatsApp 4768-6396. Página web www.udosp.net. Inscripciones abiertas.